Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Híjoles. Les voy a dar una oportunidad más. ¿Cómo estamos el día de hoy? Amén. Es una bendición, mis hermanos, el poder estar acá, poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Es un privilegio realmente para mí y yo creo que es una bendición para todos los que estamos acá, el poder escuchar lo que Dios tiene que decir para nosotros. Como Leonel decía, hemos estado estudiando cursos, ¿verdad, mis hermanos? Y acabamos de terminar el de bautismos, ¿verdad? Y yo creo que en todos los cursos hemos aprendido realmente muchos detalles que tal vez no sabíamos anteriormente. Y el propósito, mis hermanos, de los cursos es de que pasemos de ser seguidores de Cristo Jesús a discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? El propósito es que sigamos creciendo en nuestra vida, mis hermanos, y nos sigamos acercando a Dios. Entonces, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Y decimos: Señor, te damos gracias por lo maravilloso que eres, gracias por lo bueno, Señor, gracias, Señor, porque tú has inquietado nuestro corazón para que estemos en este lugar, Padre, y te pido, Señor, que tú honres, Señor, ese esfuerzo y, Señor, que nos hables el día de hoy, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, Padre Celestial. Sabemos que hay situaciones en nuestra vida, mi Dios, que solo tú puedes tratar, solo tú puedes romper, Señor. Y, Señor, nuestro deseo de hoy, Señor, es con nuestra presencia, es decirte: te necesitamos, estamos aquí porque te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que les vamos a dar la bienvenida a un nuevo curso, mis hermanos, y el curso se llama Sanidad del Pasado. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por qué es importante, verdad, mis hermanos? Bueno, porque para no tener dolor y poder tener éxito en el futuro, mis hermanos, necesitamos sanar el pasado. Y cuando hablamos de éxito, mis hermanos, muchas veces, ¿verdad?, pensamos éxito en una sola área, pero éxito es en todas las áreas de nuestra vida. Sí, en nuestro matrimonio, que estemos bien, que tengamos éxito con nuestros hijos, que tengamos éxito en nuestra carrera, que tengamos éxito en nuestro trabajo, que tengamos éxito en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, cuando Dios nos habla de prosperar, es algo integral, ¿verdad, mis hermanos? No es solo en una área de nuestra vida, sino es en todas las áreas de nuestra vida. Y fíjense que les quería compartir que ya ven que como yo vivo con 3 mujeres, y déjenme aclararlo, ¿verdad? Porque ya vi que se sonrieron por ahí, con mi esposa y 2 hijas, claro, ¿verdad? Entonces, es interesante, mis hermanos, porque fíjense que pasé de ver El Agente 007, Misión Imposible, Rambo, ¿verdad?, a ver La Bella Durmiente, Cinderella, Blancanieves. Y no solo una vez, mis hermanos, yo se las puedo contar, casi las sé de memoria, porque la miran y la miran y la miran, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve este tipo de películas, ¿verdad?, cómo presentan a las niñas, ¿verdad?, como unas princesas. Y obviamente yo quería, ¿verdad?, que mis hijas trabajaran en la estima de mis hijas. Sí, obviamente de mis hijos también, pero en esta ocasión les voy a hablar de mis hijas. Quería trabajar en su estima, quería por supuesto, declararles lo que la palabra de Dios dice sobre ellas, ¿verdad? Que son princesas. Sí, ¿verdad? Son princesas porque son hijas de un rey. Amén. Pero yo no quería que tuvieran esta imagen, ¿verdad? Una princesa, ¿verdad?, que bien arregladita y todo, que está esperando, ¿verdad?, que la vengan a besar y que la despierten.
Porque después de leer, mis hermanas, Proverbios 31, hermanas y hermanos, Proverbios 31, ¿verdad? Habla de la mujer sabia y prudente, ¿verdad? Y de todas las virtudes que una mujer sabia y prudente tiene. Entonces, sí, cuando miraban la película y me decían, soy princesa, sí, mi amor, tú eres una princesa, ustedes son princesas. Pero yo trataba de pintarles una foto diferente, ¿verdad? Una imagen diferente. Ustedes son princesas, les decía, pero son mis princesas guerreras. Entonces, yo no sé quiénes se recuerdan de esta princesa guerrera, los que son de mi tiempo se van a recordar. Ella se llama Sina, la princesa guerrera. Esos de añales, ¿verdad? Los jovencitos ni en cuenta, saber ni qué será eso. Pero fíjense que ese era un programa que daban y era Sina, la princesa guerrera, ¿verdad? Una princesa que pelea, una princesa que lucha, una princesa que vence. Entonces yo quería que ellas tuvieran esa imagen, ¿verdad? Ustedes son princesas, sí, mi vida, tú eres princesa, pero eres una princesa guerrera. Y fíjense que gracias a Dios, por supuesto, ¿verdad? Estar trabajando en la estima de ellas, ¿verdad? En nuestra cultura, la mujer, ¿verdad? Que aprenda a lavar, aprenda a cocinar, y yo creo que, ¿verdad? Y que se case. Es un poquito difícil porque, como les decía, va leyendo Proverbios 31, habla de una mujer que es temerosa de Dios, habla de una mujer que ve el precio de un campo y lo compra, habla de una mujer que está preparada. Entonces, yo lo que quería con mis hijas es de que ellas pudieran, y las puse, ¿verdad? A leer Proverbios 31. Lean, ustedes quieren ser mujeres sabias y prudentes, lean Proverbios 31, ¿verdad? Vean todo lo que conlleva ser una mujer sabia y prudente. Entonces, mis hermanos, las he visto crecer, gracias a Dios. Las he visto tener éxito en muchas áreas de su vida, las he visto luchar la buena pelea, ¿verdad? Jugaron básquetbol de niñas, estuvieron en el equipo de varsity de la high school. Mi Sharon fue considerada una de las 10 mejores jugadoras del área a nivel high school. Y fue muy lindo para mí verlas crecer, ¿verdad? Verlas luchar, verlas pelear la buena batalla. Y luego las veo graduarse, seguir carreras que a veces son dominadas por los hombres y tener éxito en ellas, ¿verdad? Shariton es mi hija mayor y con gran gozo les digo, es tal vez la más jovencita que se ha graduado de mis hijos, y a los 24 años ya era doctora en leyes. Y para mí, pues, es una bendición extraordinaria, ¿verdad? Chalceita se acaba de graduar, sacó un máster en Fine Arts con concentración en producción de cine y televisión. Entonces, ahora pasan a otras etapas de su vida, ¿verdad? Van a entrar a la fuerza laboral, van a entrar a hacer negocios, van a entrar a desarrollarse en otras áreas de su vida. Pero ¿por qué les comparto esto, mis hermanos? Porque yo creo que es un deber de nosotros como padres trabajar en la estima de nuestros hijos, tanto de los varones como de las mujeres. Yo creo que hoy en día Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, porque ¿qué dice Dios de nosotros? Que somos un pueblo santo, un real sacerdocio, que somos príncipes, que son princesas, ¿verdad? Que somos un pueblo de sacerdotes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis hermanos, y tantas cosas que Dios declara en nuestra vida, ¿sí? ¿Están despiertos? Sí, todavía. Entonces, gracias. Entonces, pero yo me doy cuenta que muchas veces, mis hermanos, a nosotros nos cuesta creerle a Dios. Él declara esas cosas sobre nosotros, pero yo les decía esto a mis niñas, ¿verdad? Y ellas lo creían. Ellas creían lo que yo les decía y hacían y se aventaban y luchaban. A nosotros muchas veces nos cuesta creer. Nos cuesta creer que lo que Dios declara de nosotros es cierto. ¿Por qué? Y esa es precisamente, ¿verdad, mis hermanos? La situación de que no creemos por lo que se trata este curso, por heridas que tenemos del pasado, porque tal vez algún maestro nos dijo que éramos tontos, ¿verdad?
porque yo no sé en el tiempo de ustedes, pero yo me recuerdo, por ejemplo, de no llevar la tarea, ¿va? Que me pasaran enfrente y me reglasearan, va, enfrente de todos, o pasar a hablar al frente, ¿verdad? Y uno ahí, venga, para acá, usted no aprendió, ¿verdad? Eso te va marcando, eso te va marcando. Y así muchas situaciones que han pasado en nuestras vidas, ¿verdad, mis hermanos? Que nos han lastimado, ¿sí? Ahora, yo recuerdo haber leído este pasaje, está en 2 de Corintios 5:17 y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando recibimos a Cristo Jesús, algunas cosas cambiaron, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿cambiaron cosas en su vida? Sí, pero no todas, ¿sí? Algunas otras cosas no cambiaron, mis hermanos, porque ahí no dice que van a cambiar, que son hechas nuevas inmediatamente. Algunas cosas van a llevar un proceso para que sean cambiadas. Entonces, ese proceso, ¿verdad, mis hermanos? Muchas veces esas heridas son dolorosas. Les decía que al principio, ¿verdad? Que para no tener dolor y para poder tener éxito en el futuro es necesario sanar el pasado. Y pensaba, si nos ponemos a pensar, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me puede afectar? Bueno, si tú consideras que una persona, si tienes una herida, por ejemplo, te quiebras una mano, ya no puedes, imagínense que sea a la derecha, ya no puede uno funcionar, ¿verdad? Ahora todo lo tienes que andar haciendo con la izquierda. Es muy difícil hacer las cosas así, ¿verdad? Si fuera un pie, más difícil, ¿no? ¿Cómo caminas? Entonces esa es la cosa. Nosotros andamos en la vida con ese tipo de heridas y andamos renqueando, ¿verdad? Fíjense que cuando yo tenía 19 años, mi esposa 18, nos íbamos a casar. Todo estaba preparado. La boda iba a ser en la Catedral de Guatemala. Nosotros nos casamos por la Iglesia Católica. Un salón del club militar. La comida estaba lista. El grupo musical estaba listo. Y una semana antes me quebré el tobillo. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya te vi, Corina. ¿Qué hago ahora, verdad? ¿Paro todo? Pues no, ¿verdad? Porque imagínense volver a juntar todo otra vez. Entonces decidí casarme con el yeso. Y estaba enyesado desde la punta del pie hasta la parte de acá. Entonces, imagínense ustedes esa escena, ¿verdad? Entrando yo a la Catedral Metropolitana con mis muletas, ¿verdad? Y luego es tan gracioso porque mi cuñado, el hermano de mi esposa, es militar. En ese tiempo sería capitán del ejército. Entonces todas las primeras filas, así como estamos acá, estaba de oficiales, amigos de él. Y cuando por fin estamos ya para casarnos, el padre me dice: mi hijo, y pues yo con las muletas y con el pie enyesado, ¿verdad? Mi hijo me dice: ¿estás seguro que te quieres casar? Pues sí. ¿Estás seguro que no te traen a la fuerza? Dijo el padre, a este le dieron una paliza de plano. Y entonces, yo le digo sí, y me vuelve a preguntar, me dice: ¿estás seguro que no te están apuntando con una pistola o no te están apuntando con una arma? No, le digo, no, yo sí me quiero casar, ¿verdad? Entonces, es gracioso, ¿verdad, mis hermanos? Pero yo no sé qué tanta herida en el alma fue para mí como para mi esposa, ¿verdad? La mujer que quiere casarse de blanco, que es un sueño el casarse y toda la cosa, ahí todo, con el príncipe azul, ¿verdad? ¿Les gustaría ver una foto de eso? ¿Sí? Pues yo no he sanado mi alma todavía, no se las enseño. Ay, cuando las sane se las enseño. No se crean, la mayoría están en Guatemala, o no encontré ninguna. Pero en otra ocasión se las enseño. Entonces, la situación es, mis hermanos, que cuando nosotros oímos este tema de heridas del alma,
yo no sé, si ustedes son como yo vi el título del tema y dije, yo estoy bien. Yo no siento, ¿verdad?, que tenga algo que me afecte, algo que yo me recuerde del pasado, que me duela. Pero ya viendo un poquito más, ¿verdad?, me doy cuenta de que hay muchas cosas, mis hermanos, que tal vez nosotros no hemos considerado, no lo hemos visto como heridas del pasado y que necesitamos ser sanados y que Dios nos quiere sanar. Por ejemplo, fíjense, a muchas personas se les nota aún simplemente cuando hablan, ¿verdad? De la manera que se expresan con resentimiento. ¿No han oído ustedes personas que hablan del pasado, qué sé yo, de sus papás, de alguna situación? Se les ve el resentimiento que todavía tienen por ello, ¿verdad? Con rabia, con dolor. Tienen una actitud de víctimas, ¿verdad? Pobre yo, pobre yo. Todos me hacen daño, todos me quieren lastimar. Personas negativas, mis hermanos, que todo es malo. Fatalistas. Pasó COVID, ¿verdad? Y es la 11ª plaga, ¿verdad? Se va a acabar el mundo. Ya va a venir Cristo, ¿verdad? Siempre con mal genio. Los mexicanos acostumbran mucho a decir eso. Yo trabajaba en una compañía y el jefe se llamaba, le decían genio, no sé si así se llamaba, pero era muy enojón. Y entonces, en una ocasión llegó a trabajar un familiar de él, su sobrino, y estaba reclamando y alegándole a todos, y el sobrino le dice, está de genio, le dice. Sí, ¿qué? Le dice. No, a ver si me concedió un deseo, le dice. No, hombre, ya no volvió a llegar el siguiente día. Entonces, ¿verdad, mis hermanos? Malas actitudes, personas indecisas, mis hermanos, que les cuesta tomar decisiones, ¿verdad? Es por situaciones que han pasado. Eso no es normal. Personas problemáticas que les gusta permanecer en conflicto. No sé si a ustedes, yo recuerdo, ¿verdad?, que con mi esposa antes, y le digo, no sé qué me pasa, ¿verdad? Pero me decía, ¿me puedes ayudar en esto? Ahora sí, ¿verdad? O sea, puedes, y siempre hay que decir algo para tratar de meterle al otro, ¿verdad? Y que empiece a discutir. Entonces, mis hermanos, hay personas que viven así y eso es por una herida del pasado. Algo te sucedió en el pasado y por eso te comportas de esa manera. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Yo creo que en lo que vamos viendo, van considerando si ustedes, ¿verdad?, tienen realmente situaciones de este tipo. Les decía, por ejemplo, se estancan, no avanzan en la vida. Son juiciosas, siempre criticando. Y saben ustedes que una persona que hace eso, lo único que está haciendo es proyectándose ella misma. O sea, sus defectos, sus deficiencias los ven las demás personas. Entonces, hay muchas cosas, mis hermanos, como les digo, ¿verdad? Que al ver estas cosas digo, oh, wow, entonces sí tengo problemas. Entonces sí hay situaciones en mi vida, ¿verdad? Otros sienten depresión, pasividad, son reactivos, ¿verdad, mis hermanos? No pueden planificar, no pueden caminar en un proyecto, sino que tienen que tener el problema encima para poder actuar. Son temerosos, pero no del Señor, ¿verdad?, sino de las situaciones que pasan. Me voy a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar? La economía, ¿verdad?, la inflación, y viven con temor, mis hermanos. Entonces, lo que les decía, ¿verdad?, revisando todas estas situaciones, hay gente que se siente fracasada, que fracasó, ¿verdad? ¿Y ahora qué? O sea, ya fracasé. Gente paranoica por alguna experiencia del pasado, ¿verdad? Yo creo que esto lo hemos escuchado y es muy común, ¿verdad? Oír a las mujeres y dicen, todos los hombres son iguales. ¿Sí? Pues no todos son iguales, mis hermanos. A algunos nos gusta ver a Blancanieves ¿verdad?, y a todas las princesas. Entonces, les decía de que hay muchas situaciones, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, todas estas cosas son síntomas de heridas que tuvimos en el pasado, que tal vez nosotros no estamos conscientes porque ya se ha vuelto parte de nuestra vida, ya es algo normal en nuestra vida, pero realmente son heridas del pasado. Miren, Jeremías 30:17, la primera parte dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová.
Imagínense ustedes, nosotros tenemos un Dios tan maravilloso, ¿verdad? Que quiere sanarnos de esas heridas, de esas situaciones, de esos dolores que tú puedes tener en tu vida. Juan 8:32, perdón, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocer la palabra del Señor, mis hermanos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Porque esas son situaciones que nos oprimen. Te sientes mal, ¿sí? Uno reacciona, pero te sientes mal, eso no está bien. Entonces, oprimidos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué podemos estar oprimidos? Bueno, por esas situaciones, pero también, mis hermanos, porque hemos cometido errores en nuestra vida. Por ejemplo, ¿verdad, mis hermanos? Malas inversiones. Tal vez hemos hecho malas inversiones, una decisión, el trabajo en mi caso, ¿verdad? 20 años de mi vida en un par de inversiones lo maté todo, ¿verdad? Y mis hermanos, cuando piensas, te sientes mal. O sea, fui un mal administrador, tantas cosas que pasan en la mente de uno. Tal vez un trabajo, ¿verdad? Había una persona que le dijeron que ya tenía muchos años de trabajar en la empresa y le dijeron, ustedes saben que todo lo están modernizando ahora, ¿verdad? Se va a tener que actualizar, va a tener que aprender unos sistemas, pero él dijo, no, pues yo así lo he hecho, yo pienso seguirlo haciendo así porque no he tenido ningún problema. Al poco tiempo lo indemnizaron, ¿verdad? Porque no quería caminar y pusieron a otra persona. Entonces, esta persona han pasado años y sigue lamentando que perdió ese trabajo. Entonces, porque era un buen trabajo, ¿verdad? Y yo creo que, una vez más, a muchos nos puede pasar eso. Una carrera, 5 semestres en la carrera, ¿verdad? Y siempre no es esa. Tan chulo el niño, ¿verdad? Entonces, o sacó la carrera, mis hermanos, y ahora no me sirve de nada. Tiempo perdido, ¿para qué hice eso? Eso es, una vez más, es algo que nos puede estar afectando adentro a nosotros. Como digo yo, ¿verdad? Paso mi vida, se me ha hecho normal, pero es una herida que está dentro de mí, que el Señor quiere sanar. Entonces, saqué un préstamo, pero el que sigue, ¿verdad? Se casó con el que no era. Hermana se casó con el que no era, ¿verdad? ¿Quiénes de los que están casados no han pensado eso en algún momento? Hijo de la gran que hice, ¿verdad? Yo les soy honesto, a los 2 años de casado con mi esposa, ella y yo estábamos hasta aquí. Qué burrada la que cometí, ¿no? Entonces, yo creo, yo, yo creo que mis hermanos, una vez más, pero cuando venimos y entendemos la palabra de Dios, que hemos hecho un pacto y que, ¿verdad? Vamos a seguir para adelante. Entonces, el Señor una vez más quiere sanar nuestra vida, quiere sanar esas heridas, quiere sanar esas situaciones. Entonces, lo que les digo, cuando empiezo a ver ciertos aspectos, digo, wow, entonces sí, ¿verdad? Hay situaciones en mi vida que necesito arreglar y que posiblemente tú te estás identificando en este momento, ¿verdad? Relaciones prematrimoniales, mi hermano, adulterio, hijos fuera del matrimonio, mentiras, pornografía. Muchos jovencitos fueron expuestos a alguna imagen pornográfica y esa imagen no se quitó de la cabeza, ¿verdad? Entonces, y sigue afectando hoy en día. Entonces, miren, inmundicia, lascivia, idolatría, celos. Necesitamos sanidad. Necesitamos ser sanados. Pero otra, mis hermanos, muchas veces no nos aceptamos como somos. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el nombre que le pusieron sus papás? Algunos tenemos problema con el nombre que nos pusieron nuestros papás. Yo me llamo Pedro Estuardo. Y fíjense que en Guatemala, me imagino que obviamente mi abuelo se llamaba Pedro y mi papá quería ponerme Pedro por honrar a su papá. Pero estoy 100% seguro que mi mamá me quería poner Estuardo porque ella jamás me llamó Pedro, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos me conocen por Estuardo. Pero recuerdo en un tiempo en Guatemala cuando estaban las campañas de alfabetización, ¿verdad? Querían que la gente aprendiera a leer y escribir en Guatemala y sacaron un anuncio. Y el anuncio era de 2 inditos. Uno se llamaba Chalío y el otro Pedro. Entonces Chalío le decía a Pedro, le enseñaba una botella y en la botella había una calavera y decía ácido mudriático, ¿verdad? Pero como no sabían leer,
Él le decía, vos Pedro, ¿qué dice en esta botella? Y Pedro le contestaba, cerveza, digo yo. Entonces imagínense, ¿verdad? Los que sabían que me llamaba Pedro, no me la terminaba con eso, ¿verdad? Porque qué molestadera. Y entonces te empieza a dar vergüenza, ¿no? Pero una vez más, mis hermanos, eso pasó, ¿verdad? Y ahora todavía me sigue dando vergüenza. O ya no, o ya estoy sanado de eso, ¿verdad? Ahora imagínense, por eso es que es necesario, ¿verdad, mis hermanos? Que Dios nos sane, que Dios vende esas heridas, ¿verdad? Que se dé el proceso. Porque ya cuando miramos qué dice la palabra de Dios de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Wow, esa es otra cosa, ¿no? Qué diferencia, cerveza digo yo, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué voy a creer yo? ¿Lo que dice el mundo o lo que dice Dios? Entonces, lo que el Señor quiere, mis hermanos, es sanarnos, pero ¿quiénes estamos contentos con? Muchos no están contentos con la cara, las orejas, la nariz, los ojos, los pies, las piernas, con alguna parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que tú la miras y dices, chucha, ¿por qué salí así? No. Entonces, una vez más, entonces tenemos que ser sanados de todas estas cosas, mis hermanos, y el propósito del curso es ese, que nosotros podamos ser sanados. Miren, en Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mis hermanos, el trabajo de Satanás va a ser estarnos recordando esto, ¿verdad? Estarte recordando cómo te hicieron sentir, cómo te lastimaron, qué pasó, ¿verdad? En ese momento. Pero Dios dice que Él vino para que tuviéramos vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Entonces, le vamos a creer a Dios, obviamente, ¿verdad? Pero fíjense que veía, por eso les decía, cuando empiezo a ver son un montón de cosas que pudieran estar pasando, y yo creo que más de alguna cosa nos puede afectar a cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, experiencias en casa. Muchos tienen resentimiento con sus padres por alguna situación, por alguna corrección, por algo que sucedió, ¿verdad? Culpan a sus padres por situaciones. Mis hermanos, posiblemente en nuestra generación, brujería, ocultismo, situaciones de esa manera, hay maldiciones o influencias generacionales que hay que cortar, que hay que quitar. Entonces el propósito del curso es ese, mis hermanos, el que nosotros podamos ser sanados de todo eso. Entonces, imagínense ustedes, qué difícil, mis hermanos, para los que hemos tenido situaciones con nuestros padres, que la persona que está programada para amarte te traicione, ¿verdad? Te haga daño. Mis hermanos, es un dolor interno, un dolor que llevas adentro, y como decimos, una herida en el cuerpo se sana, pero una adentro cuesta que se sane. Tal vez llegamos a grandes y seguimos con ese dolor dentro de nosotros. Fíjate, posiblemente alguno de nosotros, mis hermanos, nuestros padres trataron de abortarnos. Una vez más, la persona que está, imagínate, una madre que está programada para amarte, para cuidarte, para protegerte, es la que te quiso asesinar, la que te quiso matar. Es lo peor que puede pasar, es lo peor que podría hacer alguien. Sí. Pero por otro lado, mis hermanos, tal vez alguna de las hermanas que están acá abortó o trató de hacer un aborto. Entonces, esas son heridas, mis hermanas, que están muy dentro, que tal vez ya pasó el tiempo, ¿verdad? Pero que se sigue lastimando, que sigue doliendo el corazón, porque mis hermanos, imagínense cómo se puede sentir una madre que trató de matar a su hijo. Yo creo que es una situación muy delicada, pero que una vez más, mis hermanos, Dios todo lo puede. Y el propósito del curso es enseñarnos que Dios hizo una provisión en la cruz de Jesús para perdón y sanidad espiritual, para que tengamos perdón y tengamos sanidad. ¿Qué les parece? ¿No es eso una bendición? ¿No es eso maravilloso? Fíjense, mis hermanos, que la causa mayor de muerte actual sobre el cáncer, sobre problemas del corazón, es el aborto. Por by far, ¿verdad? Por una cantidad mucho más alta que el cáncer.
Entonces, imagínense ustedes, madres matando a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que tener cuidado, ¿verdad, mis hermanos? Por eso, una vez más, ¿qué es nuestra guía? Es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos que enseñarle responsabilidad a nuestros hijos, tenemos que ser responsables. La gente quiere tener el placer, el gozo, pero no la responsabilidad. No puedes tener una cosa sin la otra. Entonces, yo creo que todas estas cosas, como les digo, ¿verdad, mis hermanos? Son muy importantes. Los que hemos tenido problemas con nuestros padres, mis hermanos, nos cuesta tener una buena relación con Dios. Porque imagínate, la primera imagen de Dios en nuestra vida es el Padre. Y si tu padre te trató mal, tu padre te maltrató, tu padre no fue el mejor padre, pues esa imagen es la que uno tiene de Dios. Uno piensa que Dios es igual. Aunque escuchemos, aunque nos digan que Dios es amor, que Dios sí, pero a ti te cuesta porque tú ya tienes un programa en tu cabeza. Ahora, Mark Driscoll dice que hay 5 tipos de padre. Miren, el padre trágico es un padre que tal vez estuvo enfermo o que se murió. Entonces yo pasé esa experiencia, ¿verdad, mis hermanos? Y es terrible el crecer sin un padre. Es terrible crecer sin una persona que te proteja, que te cuide, que te provea. Padres malos. ¿Les pasó algo a ellos también, mis hermanos? Tal vez los trataron mal a ellos también, posiblemente los trataron peor que lo que te trató a ti, pero son padres egoístas que no están dispuestos a sacrificarse y a dar la vida por los hijos. Padres duros, son aquellos que parecen sargentos, ¿verdad? Solo dando órdenes y sí están contentos, pero si tienen buenos resultados, si no tienen buenos resultados, están completamente en contra. Padres tiernos, son compasivos, muy buenos, ¿verdad? Hasta pueden ser amigos, ¿verdad? Pero no protegen a la familia, ¿verdad? Pero no son firmes cuando es necesario ser firmes, ¿verdad? No enseñan, no dan disciplina. Entonces, por último, tenemos padres buenos. Y escuchen la palabra, buenos, no perfectos, ¿sí? Que son aquellos padres que tienen un corazón para sus hijos, que aman a sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos, quieren que sus hijos tengan éxito, que salgan adelante. Entonces, y dan la vida, ¿verdad, mis hermanos? Para que sus hijos puedan tener esa vida que Dios quiere que tengan. Se sacrifican. O sea, hay padres que quieren estar cómodos, ¿verdad? No, tener hijos es una bendición, pero es una gran responsabilidad delante de Dios. No nos olvidemos que los hijos no son de nosotros, son de Dios. Nos los ha dado a nosotros para que nosotros los eduquemos y los guiemos en su camino principalmente y que tengan éxito. Entonces les decía, muchos podemos estar heridos, mis hermanos, de nuestro padre, de nuestra madre, de maestros, de jefes. Algún jefe te trató mal, ¿verdad? Aquí es muy común, ¿verdad? Que a alguna persona le dan una posición de jefe en el trabajo y empieza a ser bien déspota con los demás, ¿verdad? Empieza a tratar a los demás mal. Tal vez tuviste una mala experiencia y aún, mis hermanos, con líderes espirituales, no te cubrieron, ¿verdad? En vez de cubrirte, más bien te descubrieron. En vez de cubrirte la espalda, más bien te descubrieron la espalda. En vez de protegerte, más bien te descubrieron, ¿verdad? En vez de ayudarte a que salgas adelante, más bien se sintieron celosos de ti, ¿verdad? Y tratan de taparte y de echarte, ¿verdad? Que te caigas. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas por las que nosotros pudiéramos estar heridos. Y yo creo que, una vez más, el propósito es ¿verdad, mis hermanos? Que podamos ser sanos. Miren, las metas de este curso son afirmar tu fe en Cristo Jesús, aprender a adorar a Dios, ser bautizados en el Espíritu, promover la sanidad en tu vida de las heridas del pasado y liberación de la influencia generacional y opresión espiritual. Aprender a caminar en la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos la problemática, ¿verdad? Vemos las situaciones, vemos las cosas que pudiéramos estar padeciendo, y cuando vemos estas cosas yo creo que tal vez nos identificamos en alguna, ¿verdad? Alguna situación que nos está pasando, y una vez más, para que nosotros podamos tener éxito en el futuro, mis hermanos, es necesario que seamos sanos, porque les ponía el ejemplo, ¿verdad? Tú no puedes correr una maratón si tienes el pie quebrado, necesita un proceso, me recuerdo, yo les contaba la historia. Cuando yo me quebré, estuve mes y medio, creo, con el yeso y otro mes y medio para rehabilitación. O sea, hay un proceso que se tiene que pasar. Y mis hermanos, Dios quiere
pasarnos por ese proceso y quiere sanar nuestros corazones de toda, cualquier situación que te esté deteniendo. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el poder más grande del universo, mis hermanos? ¿Cuál podríamos decir que es el poder más grande del universo? ¿Alguien? Dios. El poder más grande, sí tienes razón, es Dios, viene de Dios. Es el poder más grande del universo, es el amor. Pero el amor de Dios, no el mío o el de nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros ha dado a su hijo para que algo otro sea salvo? Nadie. Imagínense el tremendo amor de Dios. Hablábamos de los padres, de los distintos tipos de padres. Bueno, decíamos que en lo mejor que podemos encontrar aquí en la tierra es un padre bueno, o no perfecto. Pero Dios es bueno y es perfecto. Y ese es nuestro Padre. Entonces, mis hermanos, Él quiere levantar tu estima, Él quiere que tú tengas éxito, Él quiere que tú camines en libertad. Y fíjense que, entonces, ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos sanados. Filipenses 3, 13 al 14, y vamos a ir terminando. Miren, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? El pasado. El pasado es lo que queda atrás, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué dice Pablo? Olvidándome del pasado, dejando el pasado atrás, ¿verdad? Prosigo. Pero es necesario dejar el pasado. Tenemos que dejar el pasado, olvidarnos del pasado. Y fíjense que voy a terminar con esto. El salmista José, en su cántico Lo pasado, pasado, dice así. Escuchen, no van a hacer así, por favor. Miren, pues dice: ya lo pasado, pasado, no me interesa. Espérenme, se las voy a cantar. No, no es cierto. Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me aman. Soy feliz. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo he olvidado y a todo el pasado ya le dije adiós. Entonces, yo sé que muchos suspiraron, ¿verdad? Así. Ay. Pero quisiera, mis hermanos, terminar con esto. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.